Hola, ¿qué tal hermanos y amigos? Estamos una vez más desde su revista cristiana Construyendo Vida. Específicamente estamos en el segmento El Invitado de hoy. Queremos decirle, amados hermanos y amigos, que el día de hoy, nos salimos del set y estamos desde la bella ciudad de Diriamba, Carazo. Es un ambiente fresco, un ambiente agradable, y con la grata presencia de nuestro hermano Sergio Bermúdez, quien es obispo del distrito número 4 de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Además de eso, nuestro hermano es licenciado en teología, pastor de la Cuarta Iglesia también en Diriamba, y vamos a abordar un tema muy interesante. El tema es la venida de Cristo, un tema evidentemente escatológico, para los que nos gusta estudiar las profecías, y además de ser un tema escatológico, un tema que llama mucho la atención, un tema evidentemente bíblico también. Es un tema que en cierto momento ha causado algunas controversias en algunos grupos respecto a la interpretación. Hermano, referente a la venida de Cristo, ¿cómo será esto, hermano? Háblenos un poco. Nosotros prácticamente como Iglesia Apostólica esperamos un evento mundial. No es precisamente el fin del mundo, como muchos se atreven a decir, e incluso hasta dar fechas de que el fin del mundo será de aquí a tantos años. Hace unos años atrás, pues, aparecieron algunos profetizando ahí la venida de Cristo y la gente andaba ahí en sus obras. Se habló de la profecía maya en el año 2012 y la gente andaba un poco ahí preocupada. Pero nosotros como iglesia lo que esperamos es un evento mundial que se llama arrebatamiento de la iglesia. Así es. En otras palabras, este tema, hermano, ha estado bastante, incluso a nivel internacional, con esto se habla bastante sobre el fin, que las profecías mayas, ya usted lo mencionaba, otras profecías, y como usted también lo decía, nosotros como iglesia estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. En el contexto, digamos, ¿cómo estará el mundo en ese contexto, según la Sagrada Escritura, al momento de la venida del Señor? ¿Qué enseña la Escritura respecto a esto? De hecho que Jesús por ningún lado nos dijo fecha, tiempo, pero sí nos deja algunas señas que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos y sacar conclusiones qué tan cerca está este evento llamado arrebatamiento de la iglesia. La señal más fuerte que yo puedo ver en la Sagrada Escritura es la apostasía. Algunos hablan de un avivamiento mundial antes de que aparezca Cristo, pero no comparto esa idea, sino que San Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y cuando hablamos de apostasía, pues estamos hablando de gente que un día conoció la verdad y que ahora pues está diciendo otra cosa, están enseñando otras cosas, están contradiciendo la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Apostatar significa negar la fe. Negar la fe, sí. Me gusta mucho el enfoque que usted hace porque quizá hemos visto, ¿verdad?, en estos tiempos que muchos grupos religiosos, vamos a omitir, ¿verdad?, nombres, ministerios, se han equivocado en ese aspecto porque están mencionando fechas. Y como usted decía, la Biblia no dice exactamente una fecha. Solamente que velemos y que estemos preparados, porque aún el día, ni la hora, ni los ángeles, dice nadie lo conoce. Lo que tiene que hacer el pueblo de Dios es estar fiel, esperando, ¿verdad?, ese advenimiento glorioso de nuestro Señor. Cuéntenos, ¿qué eventos sucederán en la tierra al momento que la iglesia sea arrebatada? ¿Qué evento? Porque usted ya mencionaba, hay algunas señales.
Esto podemos decir son eventos que van a suceder. Sí, me gustaría... Como un preámbulo, ¿verdad? Al advenimiento. Hablando un poco de señales, yo mencioné la apostasía como algo que tiene que ver directamente con la iglesia. Pero si hablamos de acontecimientos mundiales, pues en el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 3 en adelante, producto de que los discípulos habían estado en el templo de Jerusalén, ellos se admiraron de la construcción de ese templo, que podemos decir que era una de las maravillas del mundo en ese contexto. Sí, entonces claro, ellos entusiasmados le dicen al Señor: Señor, mira el templo, qué hermosura, qué estructura. Y Jesús dice: de cierto les digo de que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ellos se fueron un poco inquietos, iban camino hacia el Monte de los Olivos, y cuando ellos llegaron, pues se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta, o yo diría 3 preguntas en una, y son 3 preguntas escatológicas. Y las preguntas que ellos hicieron a Jesús: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Ahí están las 3 preguntas. A partir del versículo 3 Jesús comienza a mencionar una serie de eventos mundiales. Yo puedo decir que desde el versículo 3 hasta el versículo 8 son eventos que tienen que ver con nuestro contexto, con nuestra generación, con la iglesia. Después del versículo 8 ya no está la iglesia ahí, porque ya Jesús está hablando de la tribulación. Pero los eventos que se dan entre el versículo 3 y el versículo 8, Jesús habla de guerra, de rumores de guerra, habla de pestes, habla de hambre, habla de catástrofes naturales. Y yo creo pues que hablando de todas estas cosas, pues nuestra generación las ha vivido. Hemos sido testigos de todas estas cosas, hemos visto guerras, las hemos vivido, hemos visto catástrofes naturales como terremotos acá en nuestro país, Nicaragua, pues hemos visto terremotos en el 72, fue uno de los más grandes que devastó totalmente la ciudad capital. Maremotos, creo que en el año 92 hubo un maremoto, y otros eventos en el mundo, ¿verdad? No solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial, muchos eventos. Si hablamos de guerra, pues el mundo está en guerra ahorita. Peste, no se diga, muchas pestes, enfermedades que antes no las conocíamos, y hambre, pues en los países africanos la gente se está muriendo de hambre, los niños. Entonces podríamos decir de que estas son las señales. Hay un escenario profético en el ambiente, hay un escenario profético. Y yo creo que lo que el pastor nos está diciendo no es algo de que, digamos, por la teleaudiencia esté pensando, bueno, están hablando de cosas que no han sucedido. Es todo lo contrario, son cosas que están sucediendo en este momento. Hace poco uno de los candidatos para el gobierno de Estados Unidos estaba mencionando que le van a dar una patada al Estado Islámico si ellos ganan. Entonces estamos hablando de rumores de guerra, provocaciones. Algunos, bueno, hemos visto los terremotos, los terremotos en Japón, los terremotos en Chile, que han sido de gran potencia, de tal manera que aún dice que han movido el eje de la tierra, ha acelerado el día, y entonces ahí se da otro cumplimiento de lo que dice la Escritura, que los días se acortarían por causa de los escogidos. Entonces quizás años anteriores, al escuchar este tipo de profecías, muchos dirían: la iglesia, bueno, están predicando cosas que realmente no van a suceder. Sin embargo, aquí vemos la efectividad de la palabra de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios, que va a tener siempre su cumplimiento. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Siempre la palabra de Dios se cumplirá. Para finalizar, hermano, sin duda este evento histórico será de gran trascendencia. Nos inspira a nosotros los cristianos, nos motiva a seguir fiel al Señor, a estar siempre
adorándole y exaltándole. ¿Cuál cree usted debe ser la expectativa para el pueblo cristiano de hoy respecto a la venida de Cristo? Bueno, algo que nunca se nos debe de olvidar como cristianos, como iglesia. Yo como pastor siempre estoy haciendo énfasis en la iglesia a que no se nos debe de olvidar este evento mundial que se llama arrebatamiento de la iglesia. Hay iglesias donde ya no se predica de este tema. Ya no se habla de la venida de Cristo, no se habla del arrebatamiento, porque prácticamente están viviendo cómodos, están enamorados del mundo, pero nosotros como iglesia pues no se nos debe de olvidar de que Cristo viene. Y esto no solamente no es cuestión de mente, de que lo voy a andar aquí presente, sino que tiene que ver mucho la manera en que yo estoy viviendo mi fe, la manera en que yo estoy viviendo mi vida cristiana. No es cosa de que de repente me acordé, Cristo va a venir de repente, pero eso me debe inducir a mejorar cada día. ¿Cómo debo de estar esperando yo este evento? Bueno, hay una parábola muy preciosa en los evangelios que se llama las 10 vírgenes, donde 5 vírgenes prudentes tenían su vasija llena de aceite y 5 vírgenes insensatas tenían vacías sus vasijas, esperando la llegada del novio. Resulta que apareció el novio, pues las prudentes que tenían aceite fueron al encuentro. Esto del aceite nos puede hablar de muchas cosas, la presencia del Espíritu Santo, una fe llena del poder del Señor, muchas cosas tiene que ver este asunto de las vasijas llenas de aceite. Entonces, voy a esperar la venida del Señor, voy a esperar el arrebatamiento preparado, no estar preparándome, porque la Biblia dice que debemos de estar preparados, no preparando. Amén, amén. En el caso de las vírgenes insensatas, pues hasta esa hora corrieron a buscar el aceite, a prepararse, pero las prudentes ya estaban preparadas. Entonces, ¿cómo debo de estar como cristiano? Preparado, sirviéndole al Señor. Hoy más que nunca debo de estarme congregando, alabando al Señor todos juntos. Hoy en día vivimos una sociedad electrónica, una sociedad que, bueno, no hay necesidad de ir a la iglesia porque aquí en mi casa escucho los mensajes, a través de la televisión miro las prédicas, aquí puedo orar, aquí puedo ayunar, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esperando al Señor, pero de la mano con Cristo. Amén, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Los consejos del pastor, porque sí, las prédicas en la radio, en la televisión deben de ser motivacionales para nuestra vida cristiana. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos, como decía nuestro hermano, de los templos, de nuestras congregaciones, donde estamos siempre alabando al Señor. Y siempre en esa visión de estar preparados, no preparándonos, sino preparados. Y de esa manera, como el ejemplo que nos ponía el hermano, en el momento en que Cristo aparezca, digamos, nosotros podamos irnos con Él. Deseamos que Dios les bendiga. Con este tema queremos animar a la iglesia que despierte, la iglesia esté siempre creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios y en obediencia a su palabra. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.